Imagina que estás caminando por uno de los paisajes naturales más impresionantes de Norteamérica. A tu alrededor se extienden interminables humedales, vastas praderas inundadas y antiguos cipreses que han permanecido en pie durante siglos. Es un lugar donde la naturaleza parece gobernarse por sus propias leyes, casi intacta por la mano humana. Sin embargo, detrás de esta aparente tranquilidad se libra una batalla silenciosa que muy pocas personas conocen. Es una lucha que podría determinar el futuro de uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Antes de comenzar, no olvides dejar un comentario y suscribirte al canal si te apasionan las historias fascinantes de la naturaleza y los acontecimientos reales que parecen sacados de una película. Porque lo que los científicos descubrieron en los pantanos de Florida parece el argumento de una producción de Hollywood, pero ocurrió de verdad. En las profundidades de la Reserva Nacional Big Cypress, lejos de las carreteras y de las zonas frecuentadas por turistas, un biólogo especializado en fauna silvestre llamado Michael Kirkland instaló una cámara en el tronco de un enorme ciprés. La colocó a unos 2 metros de altura y la configuró para registrar cualquier movimiento que ocurriera en un estrecho sendero utilizado por animales salvajes. Aquella cámara era solo una de muchas distribuidas por una enorme extensión de terreno. El objetivo parecía sencillo: documentar la presencia y los movimientos de una especie invasora que se estaba expandiendo rápidamente por el sur de Florida. Durante semanas, el dispositivo permaneció inmóvil entre el agua, el barro y la vegetación densa. Día y noche registró todo lo que pasaba frente a su lente. Capturó lluvias, sombras, pequeños animales y el lento movimiento de la vida en los pantanos. Cuando Kirkland regresó para recoger la tarjeta de memoria, esperaba encontrar imágenes habituales. Tal vez algunos mapaches, aves acuáticas o reptiles propios de la región, pero cuando revisó los videos más tarde ocurrió algo inesperado. Según relatarían después varios colegas, el científico contactó inmediatamente con su equipo. No esperó al día siguiente, no pospuso la llamada para más tarde. Lo hizo en ese mismo instante. Las imágenes mostraban algo que nadie esperaba ver, algo que revelaba hasta qué punto aquel paraíso natural había cambiado. Para comprender la importancia de ese descubrimiento, debemos retroceder varias décadas. El 24 de agosto de 1992, el huracán Andrew golpeó el sur de Florida con una fuerza devastadora. Sus vientos destruyeron barrios enteros, causaron pérdidas económicas multimillonarias y dejaron una huella imborrable en la historia del estado. Sin embargo, entre todas las consecuencias conocidas de aquella catástrofe, ocurrió algo que recibió muy poca atención. Un criadero de reptiles exóticos sufrió daños graves. Varias instalaciones quedaron destruidas y numerosos animales escaparon. Entre ellos se encontraban las pitones birmanas. Al mismo tiempo existía otro problema menos visible. Durante años, estas enormes serpientes habían sido vendidas como mascotas exóticas. Cuando eran jóvenes parecían manejables e incluso fascinantes para muchos propietarios. Pero las pitones no permanecen pequeñas durante mucho tiempo. Con los años pueden alcanzar tamaños impresionantes y convertirse en depredadores extremadamente poderosos. Muchos dueños terminaron sintiéndose incapaces de cuidarlas. Algunos decidieron liberarlas cerca de los Everglades, creyendo que les estaban devolviendo la libertad. Sin saberlo, estaban contribuyendo al inicio de una de las mayores crisis ecológicas de la historia moderna de Florida. Los Everglades ofrecían condiciones casi perfectas para estas serpientes. El clima era cálido durante gran parte del año. El agua estaba presente en todas partes. La comida abundaba. Para las pitones, aquel entorno se parecía sorprendentemente a ciertas regiones de su hábitat original en el sudeste asiático. Los animales nativos, sin embargo, se enfrentaban a un enemigo completamente desconocido. Durante miles de años habían evolucionado junto a depredadores locales como caimanes, linces y aves rapaces. Habían desarrollado comportamientos para detectarlos, evitarlos o escapar de ellos. Pero una pitón birmana representaba una amenaza totalmente diferente. Estas serpientes son maestras del camuflaje. Pueden permanecer inmóviles durante horas en aguas poco profundas o entre la vegetación. Su cuerpo se mezcla perfectamente con el entorno, haciéndolas prácticamente invisibles. Cuando un mapache, un conejo o un ave se acerca demasiado, normalmente ya es demasiado tarde. El ataque ocurre con una velocidad sorprendente y casi sin emitir sonido alguno. Los investigadores compararían más tarde la situación con la introducción repentina de un superdepredador en un ecosistema cuyos habitantes jamás habían desarrollado mecanismos de defensa contra él. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
La situación se volvió aún más preocupante debido a la capacidad reproductiva de estas serpientes. Una sola hembra puede poner decenas de huevos en una única temporada. En condiciones favorables, la población puede aumentar a una velocidad extraordinaria. Año tras año comenzaron a registrarse más avistamientos. Año tras año desaparecieron más animales nativos. Con el tiempo, los estudios científicos revelaron la magnitud real del problema. Las poblaciones de mapaches se desplomaron. Las zarigüeyas desaparecieron de numerosas zonas. Incluso depredadores como los linces se volvieron mucho menos frecuentes en algunas regiones. Pero las cifras por sí solas no lograban transmitir la realidad completa. Muchos biólogos describían algo aún más inquietante: el silencio. Décadas atrás, cuando los investigadores recorrían los Everglades por la noche, observaban animales prácticamente en todas partes. Los ojos reflejaban la luz de los vehículos, los sonidos de la fauna llenaban el ambiente y la vida parecía omnipresente. Ahora existían trayectos enteros donde podían recorrer kilómetros sin encontrar un solo mamífero, sin movimientos, sin reflejos entre la hierba, sin señales visibles de actividad, solo oscuridad, solo viento y una calma extraña que parecía completamente fuera de lugar. Aquello era apenas el comienzo de una historia mucho más alarmante. Las consecuencias no afectaban únicamente a los animales. Los Everglades desempeñan funciones fundamentales para millones de personas. Actúan como un gigantesco sistema natural de filtración de agua, ayudan a reducir los efectos de las inundaciones y son esenciales para el suministro hídrico de amplias regiones de Florida. Cada especie que desaparece altera el delicado equilibrio que mantiene en funcionamiento este enorme ecosistema. Ante la creciente amenaza, las autoridades comenzaron a reaccionar. Se pusieron en marcha programas de captura. Se organizaron campañas para reclutar voluntarios. Incluso se celebraron competiciones cuyo objetivo era retirar la mayor cantidad posible de pitones del entorno natural. Pero muy pronto quedó claro que el desafío era mucho mayor de lo que se había imaginado. Aunque se capturaban cientos de serpientes, la cifra representaba apenas una pequeña fracción de la población total. Los expertos estimaban que miles e incluso decenas de miles continuaban ocultándose en los pantanos. Los cazadores profesionales recorrían los humedales noche tras noche equipados con linternas frontales y vehículos especializados. Buscaban entre raíces, hierbas y zonas inundadas cualquier señal de movimiento. Muchos describían la experiencia como si estuvieran persiguiendo fantasmas. A menudo descubrían demasiado tarde que lo que parecía una raíz o un tronco sumergido era en realidad una enorme pitón esperando pacientemente a su próxima presa. Y aún así, por cada serpiente capturada, parecía surgir otra para ocupar su lugar. Mientras las autoridades luchaban contra la invasión visible, una amenaza aún más peligrosa comenzaba a desarrollarse en silencio. No reptaba entre la vegetación, no podía detectarse fácilmente a simple vista, y sería precisamente este descubrimiento el que transformaría una invasión biológica en una auténtica crisis ecológica. Mientras los científicos continuaban estudiando la expansión de las pitones birmanas, varios investigadores comenzaron a notar algo extraño. Al principio no parecía tener ninguna relación con las serpientes invasoras. Las observaciones se centraban en especies autóctonas de reptiles. Serpientes que habían habitado Florida durante miles de años empezaron a mostrar comportamientos inusuales. Algunas parecían extremadamente delgadas, otras se movían con lentitud. Muchas tenían dificultades para respirar. Algunas permanecían inmóviles con la boca abierta, como si lucharan desesperadamente por obtener aire. En un primer momento nadie sospechó que existiera una conexión con las pitones. Después de todo, las enfermedades son parte natural de cualquier ecosistema. Pero cuando los investigadores comenzaron a examinar ejemplares muertos, hicieron un hallazgo inquietante. Las vías respiratorias estaban infestadas de diminutos parásitos. Bajo el microscopio apareció una imagen alarmante. Miles de pequeños organismos ocupaban pulmones y conductos respiratorios. Bloqueaban el paso del aire, reducían la capacidad de absorción de oxígeno y debilitaban progresivamente a sus hospedadores. Para muchas serpientes infectadas, aquello significaba una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, lo más preocupante estaba aún por descubrirse. Las investigaciones revelaron el origen de aquellos parásitos. Todas las pistas conducían a las pitones birmanas. En su hábitat natural del sudeste asiático, estas serpientes conviven desde hace millones de años con un parásito pulmonar específico. A lo largo de la evolución se había desarrollado un equilibrio biológico. Las pitones podían albergar al parásito sin sufrir consecuencias graves en la mayoría de los casos.
Pero las serpientes nativas de Florida jamás habían estado expuestas a ese organismo. Su sistema inmunológico no estaba preparado. No habían evolucionado defensas adecuadas. Eran completamente vulnerables. Los científicos compararon la situación con algunos episodios históricos en los que poblaciones aisladas fueron expuestas repentinamente a enfermedades desconocidas. Una de las partes poseía mecanismos naturales de resistencia, la otra no. Los resultados fueron devastadores. El ciclo de vida del parásito hacía que el problema fuera todavía más complejo. Las pitones infectadas expulsaban microscópicas larvas al medio ambiente. Esas larvas eran ingeridas por insectos. Entre ellos, las cucarachas desempeñaban un papel fundamental. Posteriormente, anfibios como las ranas consumían esos insectos. Y finalmente, las serpientes autóctonas se alimentaban de las ranas. Lo que durante miles de años había sido una simple cadena alimentaria se transformó repentinamente en una ruta de transmisión mortal. Una vez dentro del organismo, las larvas iniciaban una migración silenciosa, atravesaban tejidos, avanzaban por diferentes órganos y terminaban estableciéndose en los pulmones. Allí crecían, maduraban y comenzaban a reproducirse. Con el paso del tiempo, la salud de los animales infectados se deterioraba gravemente. Muchas serpientes no morían por ataques ni por heridas. Morían asfixiadas lentamente desde el interior. Algunos investigadores describieron el proceso con una expresión estremecedora. Era como ahogarse lentamente sin estar bajo el agua. La situación empeoró cuando los científicos comenzaron a cartografiar la distribución de la enfermedad. Los casos ya no se limitaban a los Everglades. Las infecciones aparecían cada vez más al norte, a cientos de kilómetros de las zonas donde se había detectado originalmente la invasión de pitones. Diversas especies autóctonas mostraban exactamente los mismos síntomas. Entonces llegó el descubrimiento más alarmante de todos. El parásito ya no dependía de las pitones. Inicialmente había llegado junto a ellas, pero ahora se había integrado con éxito en las cadenas alimentarias locales. Había encontrado nuevos huéspedes, nuevos mecanismos de transmisión y nuevas formas de sobrevivir. Incluso si todas las pitones desaparecieran de un día para otro, el parásito podría seguir existiendo. Se había convertido en una parte permanente del ecosistema. Los científicos comprendieron entonces que estaban enfrentándose a dos crisis simultáneas. Las pitones estaban eliminando poblaciones enteras de mamíferos. El parásito estaba debilitando a las serpientes autóctonas. Desde diferentes frentes, la presión sobre el ecosistema aumentaba constantemente. Sin embargo, en medio de aquellas noticias preocupantes surgió un pequeño misterio. Había una especie que parecía resistir mucho mejor la infección, la mocasín de agua de Florida. En regiones donde otras serpientes mostraban elevadas tasas de contagio, esta especie presentaba sorprendentemente pocos casos. Mientras otras enfermaban, ella parecía soportar la amenaza. Los investigadores no lograban explicar por qué. Tal vez poseía características biológicas especiales. Quizás su sistema inmunológico funcionaba de manera diferente. O tal vez su comportamiento reducía el riesgo de exposición. Nadie lo sabía con certeza, pero aquel enigma abrió una puerta a la esperanza. Porque si los científicos lograban descubrir qué protegía a esa especie, quizá podrían encontrar formas de ayudar a otras. Mientras tanto, una noticia inesperada comenzó a generar debate entre conservacionistas y ciudadanos. Las autoridades ambientales anunciaron un nuevo proyecto relacionado con serpientes. La reacción inicial fue inmediata. Muchas personas pensaron que planeaban introducir otra especie en los humedales, pero cuando se conocieron los detalles completos, quedó claro que la realidad era muy distinta. Esta serpiente no era una invasora, era un antiguo habitante de Florida que estaba regresando a casa. La especie en cuestión era la serpiente índigo oriental. Durante siglos, este impresionante reptil fue uno de los depredadores más importantes del sureste de Estados Unidos. Sin embargo, la pérdida de hábitat provocó un declive dramático de sus poblaciones. En muchas regiones desapareció casi por completo, dejando un vacío ecológico difícil de reemplazar. La serpiente índigo oriental es la especie de serpiente nativa más larga de Norteamérica. Su piel oscura refleja tonos azulados y verdosos bajo la luz del sol, lo que le otorga una apariencia espectacular. Muchos fotógrafos de naturaleza la consideran una de las serpientes más hermosas del continente, pero su importancia no se limita a su aspecto. Es una cazadora especializada, y una de sus presas favoritas son otras serpientes.
Puede alimentarse tanto de especies venenosas como no venenosas y posee una notable resistencia a los efectos de ciertos venenos. Gracias a su tamaño, velocidad y fuerza, es capaz de dominar a otros reptiles que para muchos depredadores resultarían peligrosos. Por esa razón, algunos científicos la describen como el verdadero rey del suelo forestal. Durante décadas, organizaciones conservacionistas trabajaron para recuperar la especie. Criaron ejemplares en programas especializados, restauraron hábitats degradados y protegieron zonas clave para su supervivencia. El proceso fue largo y complejo. No bastaba con liberar serpientes. Era necesario reconstruir ecosistemas enteros, plantas, insectos, pequeños mamíferos, tortugas terrestres y hasta los incendios naturales que ayudan a mantener determinados tipos de bosques. Finalmente comenzaron a aparecer resultados. Una cámara de monitoreo registró algo que muchos investigadores habían esperado durante años. Por primera vez en más de 50 años se observaron crías de serpiente índigo nacidas en libertad. No eran animales liberados por humanos, no provenían de centros de reproducción, eran ejemplares salvajes nacidos en la naturaleza. Para muchos conservacionistas fue un momento histórico, la prueba de que la recuperación de la especie era posible. Y mientras esta pequeña victoria daba esperanza a los científicos, algo más comenzó a cambiar en los Everglades, algo que durante mucho tiempo había parecido imposible. Los depredadores nativos empezaban a adaptarse a la presencia de las pitones birmanas. Durante años, las pitones habían vivido prácticamente sin enemigos naturales. Se desplazaban por los pantanos como auténticos dueños del territorio, pero la naturaleza rara vez permanece inmóvil para siempre. Los investigadores comenzaron a documentar incidentes aislados. Un caimán atacando a una pitón joven. Restos de serpientes aparentemente cazadas por depredadores locales. Y finalmente, las imágenes registradas por la cámara de Michael Kirkland. En una de ellas aparecía un lince rojo arrastrando el cuerpo decapitado de una gran pitón birmana. Para una persona común podía parecer una escena más de la vida salvaje. Para los científicos representaba algo mucho más importante. Era una señal de adaptación, una evidencia de que algunas especies nativas estaban aprendiendo a explotar las debilidades del invasor. Las pitones habían disfrutado durante décadas de una ventaja fundamental. Eran nuevas, nadie estaba preparado para ellas. Pero esa ventaja comenzaba a disminuir lentamente. Los expertos observaron que las serpientes resultaban más vulnerables después de ingerir grandes presas. Cuando sus movimientos se volvían lentos, también podían reaccionar con menos rapidez durante periodos de temperaturas más bajas. Y aunque sus cuerpos eran enormes, la cabeza seguía siendo una zona sensible. Para depredadores rápidos y experimentados, esas debilidades podían marcar la diferencia. Un miembro del Servicio Nacional de Parques resumió la situación de forma memorable. Dijo que quienes estaban aprendiendo no eran los científicos ni los humanos, era la propia naturaleza. Los habitantes de los Everglades comenzaban a adaptarse al nuevo enemigo. Por supuesto, eso no significaba que la crisis hubiera terminado. Las poblaciones de pitones seguían siendo enormes. El parásito pulmonar continuaba propagándose. Y los daños ecológicos acumulados seguían siendo considerables. Sin embargo, por primera vez en muchos años aparecían señales de resistencia. Especialmente prometedor era el posible papel de la serpiente índigo oriental. Las crías y ejemplares jóvenes de pitón se encuentran dentro del rango de tamaño que una índigo adulta puede capturar y consumir. Por ello, algunos investigadores creen que la recuperación de esta especie podría ayudar a reducir la población de pitones a largo plazo. Todavía no existen pruebas definitivas, pero la posibilidad ha despertado un enorme interés científico. Aún así persiste una gran incertidumbre. Y tiene nombre: Rayleteella orientalis, el parásito pulmonar. Mientras la recuperación de la serpiente índigo ofrece esperanza, los investigadores continúan preguntándose qué ocurrirá si esta especie también resulta afectada por la enfermedad. Nadie sabe todavía si sus defensas naturales serán suficientes, y esa incertidumbre refleja la verdadera tragedia de toda esta historia. Ya no se trata únicamente de las pitones, ni únicamente de los parásitos. La cuestión fundamental es cuánto puede soportar un ecosistema antes de perder su equilibrio. Cuando Michael Kirkland revisó una y otra vez las grabaciones de su cámara, comprendió algo que las estadísticas no podían transmitir: el silencio. Durante semanas, el dispositivo había registrado muy poca actividad. Entre un animal y otro transcurrían largos periodos sin movimiento alguno. Una quietud extraña, una quietud que antes no existía.
Todo comenzó con unas pocas serpientes liberadas décadas atrás. Nadie imaginó las consecuencias. Hoy, la invasión de las pitones birmanas es considerada uno de los ejemplos más impactantes de especies invasoras depredadoras en la historia moderna. Han transformado la fauna de una región entera, han reducido poblaciones de mamíferos, han introducido nuevos parásitos y han alterado profundamente uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Sin embargo, la historia aún no ha terminado. Los cazadores continúan retirando miles de serpientes cada año. Los científicos desarrollan nuevas herramientas de detección. Las organizaciones conservacionistas restauran especies perdidas. Y la naturaleza sigue buscando formas de responder. Los caimanes atacan, los linces aprovechan oportunidades, las serpientes índigo regresan. Todavía no sabemos cuál será el desenlace. Pero una cosa es segura. Los Everglades siguen luchando. Cada día. Cada noche. Entre aguas, praderas y antiguos cipreses continúa desarrollándose una de las batallas ecológicas más extraordinarias de nuestro tiempo. Y mientras los investigadores observan atentamente cada cambio, el futuro de este ecosistema único sigue escribiéndose. El capítulo final aún no ha sido decidido. La respuesta todavía permanece oculta en algún lugar entre los interminables pantanos de Florida, allí donde la naturaleza enfrenta quizás uno de los mayores desafíos de su historia moderna.